Señores, y aquí estamos de vuelta en este Congreso de la Tarde. Me imagino que todos ustedes saben que estamos en la semana de concienciación de la leche materna. Y para hablar de esto tenemos nuestra psicóloga de planta, que es la doctora Nadia Soler, con quien vamos a hablar de los beneficios de lactar a nuestros bebés. Hola, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en tu casa. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Claro, tiene un outfit bien. Pero qué bueno que me piropearon. El outfit, sí, ¿verdad? Toca como un chin de formalidad hoy. Cada día cambia. Vino toda una doctora. Vamos a hablar, Nadia, de lo importante que es la lactancia materna. Sobre todo ahora cuando la mayoría de las mujeres están preocupadas por su figura, por su estética, y algunas primerizas piensan que lactar a su bebé pues le va a dañar su cuerpo. Bueno, con un buen plan de nutrición, el primer beneficio que tiene la lactancia, el orden no importa, pero vamos a hablar entonces del beneficio de la imagen. Uno de los beneficios que tiene la lactancia para la mujer es que se quema alrededor de 500 calorías. Entonces, si tienes un buen plan de nutrición y estás amamantando, pues entonces vas a regresar a tu peso más rápido. La lactancia no tiene por qué dañar la figura, eso es un mito. El embarazo podría cambiar un poco nuestra figura, pero no es cierto que el proceso de amamantar pues desforma las mamas o cambia la figura femenina. No es cierto que se caen las mamas, que después de tener 4 muchachos pues ya han perdido su forma. Eso le toca a la gravedad, a la genética. ¿Por la gravedad? Sí, definitivamente, es así, por la gravedad, por la genética. Y yo lo puedo decir por experiencia, o sea, yo tengo 2 hijos, di pecho y hice mi evaluación con una cirujana. Porque yo dije, bueno, si es cierto lo que andan diciendo por ahí, a mí me va a dar una depresión cuando estos muchachos... ¿Te sentiste preocupada? Me sentí preocupada y yo hice mi evaluación. ¿Y ya te hiciste tu cirugía? No, o sea, por eso digo, no fue necesario, porque estaba el tema de escuchar tanto las voces y el tema de aumentar de peso y bajar de peso, porque en el embarazo yo aumenté de peso. ¿Qué es lo que sucede? El embarazo transforma nuestro cuerpo, no es la lactancia lo que transforma el cuerpo. Entonces yo aumenté de peso, bajé de peso y mi hija se tomó un largo tiempo en ese proceso de lactancia. Yo tenía una cirujana amiga y le dije, mira, vamos a evaluarme, que yo creo que si a mí, curiosidad, si a mí cuando yo termine el proceso de amamantar no me siento cómoda y creo que algo pasó con mi figura, vamos a hacer la cirugía. Pero no todas las mujeres tienen el mismo proceso, diríamos, hormonal, porque hay mujeres que no aumentan de peso y se quedan totalmente embarazadas por no aumentar de peso. Exacto. Hay otras que entonces en el aspecto físico... Todo el mundo aumenta por el feto que lleva adentro, pero no en la misma proporción. No en la misma proporción, exactamente. Hay otras que en la parte de los pechos, sí, su temor es eso, que sus pechos se desgastan. Y dicen que es por el aspecto de amamantar. No siempre es así. Hay otras ocasiones que no dan el seno como tal, sin embargo... Como quiera pasa. Es lo que ella dice, que por gravedad, por el organismo, por tu cuerpo, genética. Algunas se sienten contentas porque consideran ver que crecen, otras que no tienen. Exacto, todo cambia desde la perspectiva. Entonces, en realidad es un proceso que va desde la perspectiva. Puede estar también el temor de la mujer a que le duela o a no saber llevar el proceso, que es parte de uno de los temas de los que por qué estamos hablando de esto de una semana mundial o de ir a una asesora, porque el beneficio de lactancia para los niños, si hacemos una encuesta, de alguna manera todo el mundo sabe que es la mejor leche, que los nutre, que no se enferman, que las tasas de ingresos son más bajitas cuando están por alguna razón en la clínica. Entonces, esos beneficios para el bebé, la gente lo sabe. Por aquí se anda trabajando, pronto saldrá quizás una publicación de las consecuencias del uso de fórmula. Sin embargo, lo que debemos de ver en estos procesos es fortalecer vínculos que colaboren a que las familias que están en el proceso de lactancia obtengan la respuesta que necesitan para resolver los conflictos que se presentan en el proceso. Porque ninguna mujer, o es muy poca la población, que deja de amamantar
diciendo no quiero dar pecho. No es cierto que no quieren dar pecho. Siempre va a haber una causa. Exacto. Y se esconde la causa porque se piensa que se vende la lactancia como un acto natural. Y no es natural. Es natural por ser mamífero. No es natural porque no venimos con esa habilidad. Y no es natural porque las mujeres están pensando, tengo que ir a trabajar, tengo que limpiar, no puedo estar todo el tiempo con este bebé cargado en el pecho, ¿será que está comiendo? El niño está llorando y me dicen que es hambre, yo no veo la cantidad de leche que sale del pecho. Entonces, todas esas inquietudes son interferencias o son mitos o son creencias que limitan el proceso de la lactancia. En el caso de las parejas. Sigue siendo natural, Nadia, sigue siendo natural. Ese proceso sigue siendo natural. Es que te explico, como te digo, es natural por lo biológico. Sí. Pero no es natural porque no naces con esa habilidad. Te toca aprenderla. Sí, y entonces no estás en tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a hablar, pero es natural. Pero no estás en una cultura de lactancia que te invita a que esa naturalidad fluya como le fluye a un perrito o le fluye a una gatita. Cuando te llega, te llega. Tú no juzgas. Sí, hay mujeres que eso es totalmente cerrado en contra de eso. Sí. No quieren eso. Bueno, pero por mitos, como ella dice. Sí, pero por creencias. Pero la naturaleza misma no se la está cumpliendo como está. Exacto, no es la naturaleza que la está empujando. Sí, bueno, si se ve en la obligación de que en absoluto tiene en su entorno nada que le pueda favorecer. Eso pudiera entenderse porque en el reino animal, por ejemplo, los no racionales saben que no hay otra fuente de alimentación, que tienen que dar lo que tienen. Exacto. Pero en el caso del ser humano que tiene la fórmula, dice yo me voy a atropiar menos. Pero la leche materna tiene todo lo que y es de la conciencia. Exacto. Todas las vitaminas, todos los complementos que necesita tu bebé para ser saludable. Lo divertido de y que además económico, señores. No tiene que comprar fórmula. Ese es otro de los grandes beneficios. Pero volviendo con la parte de los nutrientes, si vemos la leche humana en un microscopio, vemos los microorganismos moviéndose ahí. O sea, que tú estás dando un alimento vivo a tu bebé y que se va rediseñando cada vez que el bebé se pega, cuando el bebé está creciendo, cuando tienes un niño de 1 mes, de 2 meses, de 1 año, la leche va evolucionando con tu bebé. Pero una leche de fórmula es un alimento muerto, o sea, en una mezcla, y cuando tú la pones en un microscopio, tú no ves ningún organismo moviéndose. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con estos procesos de educación y de acompañamiento? Es a la posibilidad de incrementar la tasa de lactancia, ofreciéndole apoyo e información a las familias que desean amamantar. Porque cuando desertan, cuando dicen que van a comprar fórmula, es porque no saben el camino, es porque si me duele o si tengo duda, esta es la opción que tengo. Entonces, exacto. Otras respuestas que he escuchado es que no me sale nada. Ay, sí, eso pero estas glándulas se motivan, se estimulan por la succión. O sea, mientras más tú pones a tu bebé, más leche tú vas a dar. Ahora, si tú nunca lo pones porque te duele o si tú nunca lo pones porque es incómodo, nunca va a ambos no se van a acostumbrar leche. Ni siquiera a eso, a producir más leche, ni el niño tampoco a saber. O sea, tienes que ponerlo aunque no dé leche, aunque te duela, que pronto va a dejar de doler y pronto va a salir. Y que ahora hay unas opciones que son algunos tipos de ordeñadores. Sí. Exacto. Sí, me parece. Exacto. Los extractores. Entonces, el dolor, ¿qué es lo que buscamos cuando invitamos a los grupos de apoyo? Que este 12 de agosto tenemos grupos de apoyo en Converso. Es que el dolor es una señal de que algo anda mal. Entonces, si duele, necesitamos ubicar o la posición del bebé o la posición de mamá, la colocación de la lengua, la forma en que está sucediendo el proceso. Si el extractor que estás usando es la talla que corresponde a tu pecho, cómo está haciendo el proceso, porque este no debe de ser un proceso de dolor, que muchísimas veces dicen a las mami, aunque te duela, vamos, que no pasa nada, sino debemos encontrar el camino de la estimulación del pecho, de la colocación correcta y que se pueda disfrutar. Navia, en el tema pareja, la lactancia, ¿crea algún inconveniente en la convivencia? ¿La mujer puede verse limitada a no querer dar el pecho porque entiende que su marido no
se va a sentir bien, cómo van a quedar después. ¿Qué incidencia pudiera tener esa parte y cómo pudiera bloquear el buen desempeño de la lactancia? Hablando como psicóloga. Yo tengo muchas parejas y ha pasado de todo. Lo que puedo decir en medida de observación de estadística es la minoría, la pareja que tiene conflicto como pareja por el tema de lactancia. Son la minoría. Pero cada pareja tiene acuerdos diferentes o sensaciones diferentes. Y eso se ve en la comunicación, hay quienes lo expresan, hay quienes no. Hay mujeres que deciden destetar temprano porque dicen, no, mira, mi relación sexual yo no la puedo abandonar tanto tiempo y si estoy amamantando no voy a sentirme plena en el proceso. O sea que se convierte en una especie de bloqueo para algunos. Para algunos, pero no sucede con todo. Y como decía, estos casos son la minoría. ¿Ese margen? No, son la minoría. Lo que sí yo veo como mayoría en las parejas es que los papás están muy interesados en apoyar a sus esposas o en acompañar, porque tenemos que quitar la palabra apoyar, en acompañar a sus esposas en el proceso de lactancia. Y tengo una cantidad de mamis que se sienten, que cuando me cuentan su testimonio de lactancia, me dicen, Navia, si no hubiese sido por mi esposo, que estuvo ahí, que me acompañó, que me animó, que confiaba en mí en el proceso, yo no hubiese logrado el proceso de lactancia. Esto se logra con una buena comunicación entre las parejas, o sea, es de mutuo acuerdo y tal como tú dices, un acompañamiento, el padre se siente como que está colaborando con ese proceso natural. Sí. Y lo va a ayudar a sus bolsillos, pero también lo va a ayudar a tener un hijo más sano. Totalmente. La nueva generación está muy comprometida con la crianza, muy comprometida con la crianza. O sea, estamos hablando, las parejas jóvenes que están casadas o que están viviendo juntos y han decidido tener hijos, las que llegan a mí están muy comprometidas con el proceso y en muchísimos de los casos toman los cursos juntos, hacen acuerdos, hacen sus planes de cómo van a sobrevivir al caos. Ay, pero eso es chulísimo. El papá le lleva el bebé, le acomoda, le pone la almohada y ella nada más tiene que... Eso no suena como medio mecánico, eso. No. Mira, porque hay una parte que cuando niño nace usted se puede ver como y aprende a dominarlo, cargarlo con un brazo. Un muchacho con una pierna, no. El conocimiento te da poder. Muchas veces se piensa que el planificar es mecánico. El planificar te da una visión del futuro. El tener información. Ahorita creo que obligatoriamente de esa forma, porque muchachos tú puedes cargarlo de diferentes maneras. Ya yo sé cómo hacerlo. Cómo se acomoda, cómo le acomode. Perfecto. No, y en mi trabajo, ¿qué yo hago? Mi fortaleza es brindarle información que le dé confianza a mamá y papá, porque al final de la noche, al final del día, cuando se cierra la puerta, ¿quiénes son los que están solo con el bebé? Mamá y papá. Entonces, la logística de lo que suceda no tiene que ser una instrucción paso a paso de lo que yo estoy diciendo, sino la información que esa familia en particular necesita. Y tú la adaptas de acuerdo a tus necesidades. Exacto. Nadia, tú decías al principio que amamantaste por mucho tiempo a tus hijos o a uno o algunos de ellos. ¿Qué tiempo se estima que debe amamantarse un bebé? Porque yo he visto mamás que andan con un hijo de 5 años y que tengo que darle la teta al muchacho porque si no, no se duerme. ¿Ustedes que lo mandaron a dar leche de seno? ¿Perdón? Le mandaron a dar leche de seno, entonces ¿pero por qué tiempo? Pero ya tan grande. En realidad, el destete sucede por diferentes razones. Por razones culturales, por razones de incomodidad. Yo voy a decir lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La organización, no lo digo yo, exactamente, no lo digo yo. La Organización Mundial de la Salud dice junto a UNICEF que de 0 a 6 meses, exclusividad, solo pecho. Y de 6 meses en adelante se continúa con una alimentación complementaria, pero no se interrumpe la alimentación ya sea de fórmula o la alimentación del pecho. Y que debería durar, por lo menos, dice mínimo debería durar 2 años si mamá y bebé así están de acuerdo. O sea, en lo adelante, continúa o no en acuerdo de lo que mamá y bebé decidan. O sea que después, mamá, después de los 2 años, empiece a darle arroz, habichuela, huevo, yuca, plátano, pero papa, mira, yo no puedo, en mi forma de ser profesional, yo no recomiendo el destete
en ninguna etapa. Yo he tenido familia que me dicen a los 3 meses quiero destetar y tú quieres hacer eso a los 3 meses, perfecto. He tenido que al año y he tenido que duran hasta el 5 y 6 años amamantando. Eso es una decisión muy personal y que tome el pecho el bebé o la bebé, el niño o la niña, no limita su alimentación. El pecho no debe de sustituir una comida. Pero, licenciada, fuera, hablando ya como psicóloga, ¿te parece aconsejable que un niño de 5, 6, 7 años esté todavía pegado al pecho de su madre? Porque ya no es por la alimentación, se supone que ya ese niño come de todo. Es ese que no quiere soltar ese lazo, esa unión, ese sentimiento que hay entre niño y madre. A mí me parece antropológicamente, que le da mucha inseguridad. Antropológicamente se destetaba alrededor de los 6 a 8 años. Antropológicamente hace bastante tiempo atrás. Lo que cambió por la presión de la industrialización y del proceso. Cada caso necesita un análisis diferente, la necesidad que hay entre mamá y bebé, pero yo le aseguro, y le puedo decir por experiencia propia, que una lactancia que se entiende extendida en realidad fortalece el vocabulario, la seguridad y el proceso del adulto que va a tener en el futuro. Total y absoluto. Sí, claro. Digo, ustedes saben que siempre preguntas como esa tienen un gancho al final porque hay que ver la particularidad de lo que está sucediendo en esa familia. ¿Qué está pasando en ese instante con la relación? Si hay algún tema que resolver. Pero el apego... Pero yo entendía que eso podía crearle... Hay gente que lo ve con asco. Pero no necesariamente tiene que estar... inseguridad. Si la alimentación es recibir la alimentación... No, porque no es por alimentación. Por eso digo, pero si no, el niño come bien. No, ya es grande. Entonces, y mencionaba algo la licenciada de que los tiempos han provocado el cambio, pero también que entonces habían madres que no daban seno y venía la vecina y lo daba. También. Duraba 8 años. Sí, mira, hemos cambiado mucho. Hemos cambiado mucho. Un accidente que pasó en un bote que una persona le amamantó a todo el mundo. Sí, fue una yola. Una yola. Hace bastante. Sí. Miren, lo que tenemos que entender con esto que está pasando hoy en día, nunca vamos a regresar a ser la sociedad que éramos hace 100 años, hace 500 años, etcétera. Cada particularidad de familia tiene un enfoque diferente por razones distintas. Psicológicamente se han estudiado y se sabe que el exceso de amor, así de apego, de abrazo, no causa daño a ningún ser humano. La inseguridad... Todo en exceso dañino. No, mira, por eso digo, observemos la etapa y lo que está sucediendo. La inseguridad, o sea, el apego ansioso da cuando no se ha cumplido con las necesidades que ese ser humano ha tenido. La gente piensa que un niño, que un joven, que está mucho en brazos, que está muy cercano, es un ser humano inseguro. Mis 2 hijos fueron criados con extremo proceso de apego y de disciplina y de cercanía, y son chicos que se van sin mí a cualquier parte. Entonces, la inseguridad viene de otros puntos, de otros lenguajes y de otras formaciones, pero no viene del afecto, del pegar, de estar cercano. La rutina del sueño es un tema bien delicado y bien amplio que se abarca con el ritmo. Entonces, es muy placentero dormir pegado de la teta de mamá porque los niveles de relajación suben mucho. A mí me costó mucho el destete nocturno de mi hija menor, justamente por eso. El varón era como más rápido de entender, porque ella era más difícil de dejar el pecho para la noche. Entonces, sin embargo, ella duerme en cualquier sitio, sin mí, sin ningún problema, ahora que tiene 13 años. Entonces, es mirar esa particularidad. Pero no causa ningún daño que se extienda la lactancia hasta donde mamá y el niño decida. Es una decisión muy personal. Aunque ya una edad avanzada, como tú decías, o decía la presidenta, de 2 o 3 años después. Es muy raro encontrar en nuestra sociedad. Encontramos,
Porque yo sé que sí. Pero ya no lo va a satisfacer en cuanto a lo que necesita de nutrientes, proteínas y demás, porque ya no es lo mismo. Sí sigue protegiendo el sistema inmunológico. ¿Sigue siendo de la misma calidad la leche materna? Total y absolutamente. Por eso decía, ahora, de la satisfacción en cuanto a los nutrientes que requiere ya por la evolución de edad, no creo que sea lo mismo. Hay que seguir supliendo con otras comidas. Entonces vamos a organizar la pregunta. Después del posparto, hay una serie de hormonas que todavía están agotando su ciclo y trabajando. El organismo no se recupera tan rápido. El organismo es bastante inteligente. Entonces, cuando el niño va creciendo, la niña va creciendo, la leche en menor cantidad se vuelve más concentrada y sigue ofreciendo las cantidades de nutrientes que necesitan en esas mamadas. Oigan, y sigue protegiendo el sistema inmunológico. O sea, entonces, menos cantidad no varía, señores. Es que Dios es perfecto. Hizo el ser humano perfecto. Imagen y semejanza. Perfecto. Entonces yo no entiendo cómo hay que vivir concienciando a estas mujeres de bajos recursos económicos, principalmente de los barrios, para que den el seno. Hay que hacer jornadas, hay que visitarla, hay que educarla, porque de manera natural no están dispuestas a dar el seno a sus hijos. Aquí en la propuesta que se hace, en la propuesta que se hace este año es fortalecer vínculos. ¿Y qué significa fortalecer vínculos? Es que justamente los espacios de salud, los espacios educativos, los espacios eclesiásticos, los espacios de trabajo, pues promuevan este proceso a favor social, porque tú acabas de decir, las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad le conviene muchísimo amamantar. Esa es la propuesta de esta agenda, de que cada año existan esta semana, es para incrementar a nivel mundial hacia el 2030 a un 50% de lactancia exclusiva de manera mundial. Entonces todavía estamos navegando dentro de unos 20 y tanto, 30% de lactancia a nivel mundial y es falta de conocimiento, es falta de técnica, es falta de tiempo, es falta de amor y de compromiso. Exacto. Sí. Y de autovaloración también, porque esto necesita mucha resiliencia. No es fácil el proceso. Sí, pero no hay excusa, porque ya la mayoría también de las empresas y de las instituciones tienen establecido un espacio dispuesto para amamantar, para las mamás que necesitan extraerse la leche para llevársela al final del día a su casa y poder alimentar a su bebé, poder dejársela para que mientras ella esté trabajando, pues el niño no le falte su alimentación. Eso Semana es así. De la lactancia. Exactamente. ¿Qué incluye? Bueno, hay una agenda amplísima donde podrán ver actividades en redes, en espacios. Incluye incorporar estos sistemas de apoyo y educación en las instituciones, en las demás empresas que faltan. Y nosotros, desde Maternalmente, desde Conversus, pues comenzamos los grupos de apoyo de madres, padres y bebés que van a ser el martes 12 a las 3 de la tarde. Ahí en pantalla aparece el número de teléfono. Inscríbase, porque en todos esos espacios presenciales tiene un límite de cupo, entonces llame e inscríbase. Navia, Maternalmente, ¿qué les recomienda a esas madres que tienen dificultad con el pezón, que se le pela o que el bebé no agarra bien para poder succionar? Que es importante, la información te va a dar el poder de entender tu proceso. Es importante agendar una cita para ver qué está pasando con la anatomía del pecho de mamá y la anatomía de la boca del bebé. Como manera rápida, pues que busque la mejor colocación de su cuerpo, que la boquita de bebé esté bien abierta, pero yo sé que hay muchísimos tutoriales en YouTube explicando paso a paso un buen enganche, y lo que necesita es ver la particularidad de lo que está sucediendo en esa diada, en ese vínculo mamá-bebé. Y que confíen en su cuerpo, que el cuerpo tiene la capacidad de producir la leche que el bebé necesita. Navia, o sea que esos cuentos de algunas madres que él se queda con hambre, que yo no doy lo suficiente, entonces lo ponen en cada pecho y luego tiene que completar con la fórmula. En la mayoría de los casos, casi el 95% de los casos, es desconfianza y es el tiempo que implica estar pegado al pecho.
en menos de un 5% existen personas que tienen hipoplaxia, mamas que no se han desarrollado y no producen la cantidad de leche que el bebé necesita, o que tienen alguna condición de tiroides que no está tratada o que no están enteradas y no produce la cantidad de leche que necesita. Entonces, es muy importante la evaluación individual. O sea, yo he tenido, son pocos los casos que existen y he tenido, por ejemplo, hubo un caso particular que, a ver, una amiga me dice, acompáñame a ver a su amiga que acaba de dar a luz. Pero ella lo hizo con la intención de que yo diera alguna observación en lactancia. Cuando me voy, le digo a mi amiga, ¿qué tú le regalaste por el nacimiento de su bebé? Y ella me dijo, nada. Pues dile que tú le vas a regalar una consulta de lactancia porque ella tiene mama hipopláxica, está muy interesada en amamantar y yo no veo que sus mamas van a producir la leche que el bebé necesita. Y preciso, el bebé estaba perdiendo peso porque no estaba comiendo lo que necesitaba. Son muy mínimos esos casos y el ginecólogo no lo había visto, el pediatra no lo había visto, o sea, ninguno de los personales de salud que estaba alrededor, ni las consejeras de lactancia que estaban en el chat diciendo pega el bebé, pega el bebé, había visto esta situación. Pero esa es una dentro de 5,000 mujeres que yo he visto en tantos años de vida. Entonces es importante ese proceso individual y confiar en el cuerpo, que la mayoría confíe que usted está en el porcentaje de la mayoría. ¿A qué tú llamas un pecho no desarrollado? La forma de las mamas, vamos a tener que traer una imagen un día de esto, pero por no ejemplo la aureola, mira, la no aureola tiene que ver con el tamaño. Normalmente las mamas hipopláxicas hay una más pequeña que otra algunas, porque hay mamas pequeñas que lo que le falta es grasa y sí tienen todos los conductos desarrollados. Pero hay otras mamas que no tienen de manera interna todos los conductos desarrollados y entonces hay un conflicto ahí. Entonces la descripción de estas mamas muchas veces son tuberosas, muy separadas. Es como que ahí más o menos creo que di una explicación que se puede entender, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres operadas, ¿pueden dar a mí me gusta saber la razón o cómo se veían las mamas antes de, para entender si eran mamas tuberosas. La forma en que se haya puesto el implante afecta. Si se puso por debajo de las áreas mamarias y de los conductos, pues la mamá puede amamantar perfectamente. Si se abrió el pezón, muchas veces da conflicto. Entonces, esto también hay que verlo de manera detallada. Las reducciones mamarias en ocasiones disminuyen la producción de leche. Entonces, la respuesta no es ni sí ni no, sino ver lo que pasa en el proceso. Si el pezón está cicatrizó mal, todo eso influye en el proceso. Estas mujeres que por naturaleza vienen con un seno bien grande y deciden operárselo y son jóvenes, entonces luego tienen hijos. ¿Pueden amamantar normalmente? Algunas sí, algunas no. Va a depender de cómo el cirujano hizo el proceso. O sea, el riesgo estaría ahí. Exactamente. Sea tanto para reducir como para el caso mismo de aumentar. Exactamente. Navia, entonces estas evaluaciones mamarias para saber si puedo amamantar, ¿en qué nivel del embarazo debe hacerse? ¿A qué mes? ¿Tengo que ir a tu centro? Por lo menos, lo ideal sería que después del primer trimestre ya tú tengas a tu asesora de lactancia, ya tú tengas tu proceso claro de qué quieres hacer. Ese es como el periodo perfecto, después del primer trimestre. Pero hay mamis yo tengo mamis, son muy mínimas, que vienen antes de salir embarazada porque desean visualizar todo su proceso. Pero así como la regularidad, el tercer trimestre es el momento perfecto y oportuno para organizar tu nacimiento, para tener todas esas ideas claras y para saber en qué condiciones está tu genética y tus mamas. Muy bien. Y entonces, ¿dónde está el centro? ¿Dónde debemos acudir? ¿O podemos llamar? ¿Cómo lo hacemos? El número lo vemos en pantalla y el centro Conversus está en Los Cerros de Gurabo, calle Primera, número 3. ¿Con cita o por turno todos los días? Con cita y todos los martes, pues entonces yo voy a estar, ya me voy a sentar en el centro para que lleguen por turno, pero me gusta más agendar las citas. Por citas es mucho más viable.
Bueno, doctora, vamos a hacerle una última recomendación a todas esas mamis, como tú dices, que nos están mirando y nos están siguiendo, para que tengan, le den la importancia de vida al amamantar a su bebé. Amamantar es un beneficio para ti, mujer, para ti, mami, y para tu bebé. Pues ayuda a fomentar el vínculo, la nutrición, el buen estado de ánimo, disminuye la depresión postparto. Es un proceso que debes de disfrutar, y si no lo estás disfrutando, es importante buscar información y apoyo para que logres esta meta tan hermosa que sé que está en tu corazón, porque todas las mamis y papis desean lo mejor para sus bebés. Así es, así es. Muchísimas gracias, Navia, por siempre traer estas conversaciones tan interesantes para nuestro público. A ustedes quédense con nosotros aquí en el Congreso de la Tarde, que en breve regresamos. Muchas gracias, Navia. Gracias.